Bienvenidos, vamos a hacer el estudio de la transformación geométrica por traslación. La traslación es uno de los movimientos más sencillos de visualizar. En realidad, vean lo siguiente. Ustedes tienen una figura original. La traslación es básicamente tomar la figura y moverla, digamos, a la derecha hacia arriba. O moverla simplemente solo a la derecha. O moverla a la derecha hacia abajo. O moverla simplemente hacia arriba. O moverla tal vez a la izquierda y hacia arriba. O solamente a la izquierda. O mover la figura simplemente a la izquierda y hacia abajo. O simplemente moverla hacia abajo. ¿Ok? Cuando hacemos una traslación, básicamente lo que se hace es aplicarle a la figura lo que se llama un vector de traslación. En este caso, este es mi vector de traslación. Ya vamos a ver qué significa ese vector. Pero también es importante que vean que cuando se hace la traslación, la figura mantiene exactamente el mismo tamaño y la misma forma. No cambia siquiera la posición, no gira. La figura básicamente se mantiene igual en tamaño, forma y posición. Lo único que cambia es su posición espacial en realidad. Eso es lo que sí está cambiando, que se está trasladando. ¿Ok? Pero él no gira, no cambia de tamaño. ¿Ok? Ahora sí, veamos en qué consiste la traslación si quisiéramos averiguar las coordenadas a la hora de aplicar un vector de traslación. Vean en este caso, este punto, esta línea es lo que se conoce como un vector de traslación. Cuando se hace una traslación, la figura se traslada, toda la figura exactamente, todos los puntos en el mismo sentido del vector de traslación. Imagínense en esta situación, si esto fuera la tapa de un pupitre y si una esquina, fueran dos esquinas del pupitre, si una esquina del pupitre se mueve 5 metros y la otra esquina del pupitre se mueve 6 metros, de ahí, si se mueven distancias diferentes las esquinas, primero que nada tendrías que tener mucha fuerza para poderlos mover en distancias diferentes. Y segundo, el pupitre se deformaría, porque al moverse distancias distintas, prácticamente usted tendría que destruir el pupitre para separar esas esquinas. O sea, que un pupitre usted lo toma y lo mueve, todo el pupitre se va a mover los 5 metros o los 6 metros o los 8 metros que usted lo movió. Todo el pupitre, todas las esquinas, toda la forma. Por eso es que cuando se aplica una traslación, la traslación se aplica a todos los puntos y exactamente en la misma cantidad. Eso es lo primero que ustedes tienen que visualizar cuando van a aplicar una traslación. Ahora bien, noten también una cosa con respecto a la traslación. Quiero que noten acá las coordenadas del vector que estoy aplicando de traslación. ¿Ok? Vamos a ponerle valores. Bueno, pongámosle el nombre y el valor. Este vector tiene coordenadas 65, 15. Noten acá el punto C y el punto que corresponde. Véanlo acá. Vean lo que vamos a hacer. A la X, que es menos 15, le voy a sumar la coordenada de mi vector de traslación, que X es 65. Obtuve 50. Véanlo acá, 50. La coordenada Y era 10. Le voy a sumar la coordenada Y de mi vector traslación, que es 15. Me da 25, efectivamente da 25. Veamos cualquier otro punto. Tomemos el punto E. Menos 25 es el punto X, la X de la E. Voy a sumarle la X del vector de traslación, que es 65. Da 40. Vamos a ver, era el E, que era aquí, 40. Efectivamente, hagamos otra traslación. Hagámoslo, digamos que la traslación fuera acá. ¿Ok? Veamos, tomemos el punto, ¿qué les puedo decir? El punto D. Vamos a jugar con el valor de la Y. El de la Y, el punto D es menos 10. Voy a sumarle la Y de mi vector traslación. O sea, le voy a sumar menos 25. Eso da menos 35. Era el punto D. El punto D, ¿ve? Menos 35. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando ustedes aplican un vector de traslación, simplemente tienen el punto, el vector de traslación. Ok, repito, tienen el punto, el vector de traslación. A la X le suman la X del vector de traslación. A la Y le suman la Y del vector traslación. Eso les da la coordenada del punto resultante a la hora de aplicar una traslación. Y eso se hace con todos los puntos. ¿Por qué?
porque todos los puntos se mueven exactamente en el mismo sentido, en la misma dirección, en la misma distancia que dice el vector traslación. O sea, a todos los puntos se les va a aplicar el vector traslación. Entonces, básicamente estamos diciendo lo siguiente. Bien, lo que sucede es básicamente esto. Cuando ustedes aplican un vector de traslación, digamos que tienen el punto A menos 9, 8 y le van a aplicar el vector de traslación menos 15, menos 4. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que ustedes al punto le van a aplicar este vector. Al aplicar el vector, simplemente van a tomar la coordenada x y le van a sumar la coordenada x. Y a la coordenada y le van a sumar la coordenada y. Entonces, básicamente lo que hacen es, si ocupan la calculadora para el cálculo, la utilizan, pero muchas veces estos cálculos los podemos hacer mentales. Menos 9 más menos 15 daría menos 24. O sea, la coordenada del punto A' sería menos 24. 8 más menos 4 nos daría 4. O sencillamente, así como están con los signos, menos 9 menos 15 menos 24. 8 menos 4, 4. Pero veámoslo en la calculadora por si tienen dudas. Menos 9 más menos 15 menos 24. 8 más menos 4, 4. Sencillamente operan los valores x con x y con y, con todos los signos que tienen. Menos 9 menos 15 menos 24, 8 menos 4, 4. Cada vez que ustedes aplican un vector de traslación, a cada punto le van a aplicar ese vector de traslación. Por ejemplo, si tuvieran esta otra situación, sea el triángulo ABC cuyas coordenadas son A, el punto A menos 9, 2, B 10 menos 4 y C 0, 5. Se aplica el vector de traslación V 3, menos 4. Entonces, a todos los puntos de la figura se les va a aplicar ese mismo vector de traslación. O sea, básicamente ustedes tienen el punto A, que es menos 9,2, le van a aplicar el vector traslación, que es 3 menos 4, y eso sucede exactamente con todos los puntos. El punto B es 10 menos 4 y el punto C era 0,5. Y a todos les vamos a aplicar exactamente el mismo vector de traslación. O sea, todos los puntos sufren exactamente la misma transformación. Y lo único que hay que hacer es simplemente sumar los valores x con x y y con y. Entonces, en el primer punto, A' va a ser menos 9 más 3, menos 6. 2 menos 4 da menos 2. O sea, repito, x con x y con y. Hacemos lo mismo acá. 10 más 3, entonces B' va a ser 10 más 3, 13. Menos 4 menos 4 nos da menos 8. Y C', 0 más 3 da 3. 5 menos 4 da 1. Y ya tenemos las coordenadas de los puntos del triángulo que se obtiene al aplicar la traslación. O sea, simplemente a la x con la x y la y con y. Suman o restan, de acuerdo a los signos que tienen los puntos, las coordenadas. Menos 9 más 3, menos 6. 2 menos 4, menos 2. Eso es aplicar un vector de traslación, porque a todos los puntos se les va a aplicar exactamente el mismo vector de traslación. Aparte de este tipo de ejercicios con la traslación, a veces es necesario averiguar quién fue el vector de traslación que se aplicó. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio. 2. Sea un triángulo ABC cuyas coordenadas son A 0,4, B menos 9,2 y C 3 menos 5. Se le aplica una traslación obteniéndose el triángulo A', B', C'. Si C' es la imagen de C y las coordenadas de C' son 8 menos 2, ¿cuáles son las coordenadas de A', B' y C'? O sea, las coordenadas del triángulo que se obtiene a partir de la traslación. Vean que aquí se está aplicando una traslación. Pero no nos dicen quién es el vector de traslación, pero no es difícil de averiguar. Bien, tenemos el valor de C'. Sabemos que C' tiene las coordenadas 8 menos 2, entonces es sencillo. El punto C tiene coordenadas 3, menos 5. ¿Ok? Se le aplicó un vector de traslación, no lo conocemos, pero sabemos que C', o sea, el punto que se obtiene con la traslación, tiene coordenadas 8, menos 2. ¿Ok?
Entonces simplemente lo que nos hacemos es la siguiente pregunta. Como sabemos que vamos a aplicar un vector de traslación, sabemos que es la x con la x y la y con la y. Entonces en realidad el razonamiento es así de simple. A 3, ¿qué le tenemos que hacer? A 3, ¿qué le tenemos que hacer para que nos dé 8? Para que 3 nos dé 8, tenemos que sumarle 5, o sea, un 5 positivo. Para que a menos 5, la y, a menos 5, ¿qué tenemos que hacerle? Para que nos dé menos 2. O sea, menos 5, para que nos dé menos 2, tendríamos que, ¿qué tendríamos que hacerle? ¿Sumar o restar? En este caso tendríamos que sumarle 3. Porque de menos 5, para que nos dé menos 2, si le sumo 3, me da menos 2. O sea que el vector de traslación es el vector 5, 3. Eso es lo que tienen que hacer. Simplemente pensar el x que tengo que hacerle para que me dé el valor x de la imagen. A 3 que tengo que hacerle para que me dé 8. Bueno, tengo que sumarle 5. A menos 5 que tengo que hacerle para que me dé menos 2. Menos 5 tengo que sumarle 3 para que me dé menos 2. Y ya obtenemos el vector de traslación. Si tienen dudas en sus respuestas, sencillamente lo pueden verificar. Menos 3 más 5 me da 8, efectivamente. Menos 5 más 3 me da el menos 2. Entonces sí pusimos bien los valores. Es una manera de verificar si tienen dudas. Si no les da es porque algún valor no lo pusieron bien. Y entonces tienen que verificar y razonar bien si pusieron bien este resultado. Ahora bien, ya tenemos el vector de traslación y ya obtener todas las demás coordenadas es sencillo. Simplemente, el vector A, el punto A, perdón, tenía coordenadas 0, 4. Pero el vector de traslación que se va a aplicar es exactamente el mismo. O sea, ya sabemos que es el vector 5, 3. Entonces, para A, 0 más 5 nos va a dar 5. 4 más 3 nos va a dar 7. Esas son las coordenadas del punto A'. Y B tenía coordenadas menos 9,2. El vector de traslación es el mismo, el 5, 3, que logramos averiguar. Entonces B' va a ser menos 9 más 5 nos da menos 4. 2 más 3 nos va a dar 5. Y ya obtuvimos las coordenadas del triángulo A', B', C'. Solamente teníamos que deducir quién era el vector de traslación. Y eso simplemente lo hacemos preguntándonos a 3 que le teníamos que hacer para que nos diera 8. ¿Ok? O sea, a este 3 que teníamos que hacerle para que nos resultara el 8. Al menos 5 que teníamos que hacerle para que nos resultara menos 2. Nos hacemos el razonamiento para determinar este vector de traslación. Entonces tenemos dos tipos de ejercicios por lo general con traslación. Ya nos dan el vector, entonces simplemente a todos los puntos de nuestra figura le vamos a aplicar el vector de traslación. Entonces sumamos x con x y con y. O un segundo tipo donde no nos dan el vector de traslación, pero al menos conocemos un punto y su imagen. Entonces simplemente deducir quién fue el vector de traslación que se aplicó. Otro tipo de ejercicio que también se les puede plantear con respecto a la traslación es reconocer el movimiento. Porque en transformaciones geométricas también importa mucho que ustedes sepan reconocer qué tipo de transformación se dio. O sea, si les dan este tipo de figuras, usted sepa, mira, aquí lo que se aplicó fue una traslación. ¿Ok? También si se hizo una reflexión, saber que lo que se aplicó fue una reflexión, etc. Por ejemplo, vean este ejercicio. ¿Cuál de los siguientes casos representan una traslación? Entonces tenemos que analizar en este caso la situación 1, 2 y 3, identificar en cuál de ellas se efectuó precisamente una traslación. ¿Ya lo analizaron? ¿Ya pensaron en cuál de ellas se aplicó una traslación? Si ustedes le ponen o lo meditan muy bien, en la primera figura efectivamente hubo una traslación. La figura se trasladó, supongamos que esta es la figura de partida, de arriba hacia abajo. Se mantuvo la forma y simplemente se trasladó de arriba hacia abajo. En este caso, suponiendo que la figura origen es la de arriba. Si la figura origen es la de abajo, la traslación es de abajo hacia arriba. Pero en ambos casos estamos hablando de una traslación. ¿Ok?
En la número 2 no hay traslación, porque si se ponen atención, la figura en realidad lo que se le hizo fue una reflexión con respecto a este eje de simetría. Aquí lo que existe es una reflexión, pero no una traslación. Y finalmente, la tercera, efectivamente hay una traslación. Supongamos que esta es la figura de partida, que esa es la figura original. La figura se está trasladando hacia la derecha y hacia abajo, o sea, en forma diagonal. Aquí existe una traslación. Entonces, vean que en ocasiones también es simplemente reconocer cuál fue la transformación que recibió la figura. Ahora, si la figura original en este caso hubiera sido esta, la traslación es más bien de izquierda hacia la izquierda y hacia arriba, o sea, en diagonal. Para allá, pero sigue siendo una traslación. Entonces, en este caso, la respuesta sería en la 1 y en la 3. Ahí es donde existe una traslación. Los ejercicios de traslación consisten en reconocerlos, en determinar quién era el vector de traslación o aplicar un vector de traslación. Pero recuerden, la traslación simplemente es que toda la figura se mueve exactamente la misma cantidad, la misma distancia, la misma dirección, de acuerdo al vector de traslación. Por último, para que vean la última característica, bueno, ya la mencionamos, pero para que les quede todavía más claro, vean esta distancia, este es el vector de traslación. Si yo uno este punto con el que le corresponde, este punto, perdón, este punto con el que le corresponde, este punto con el que le corresponde, este punto con el que le corresponde, es acá, este punto con el que le corresponde y este punto con el que corresponde, noten ustedes que esta distancia, ¿ok? Es exactamente igual a la cantidad del vector de traslación. Esta distancia es exactamente igual a la del vector de traslación. Y todas estas líneas son paralelas porque todas se movieron exactamente en la misma dirección, el mismo sentido, la misma proporción. Dejemos solo una para que la podamos ver. Entonces ven, esta distancia y esta distancia son exactamente iguales, ¿ok? Y en la misma inclinación, en el mismo sentido, porque en una traslación toda la figura se mueve exactamente en la misma dirección, en el mismo sentido y en la misma magnitud. Muchas gracias.